Superficies equipotenciales. A la reunión de todos los puntos que tienen el mismo potencial en una región se le llama superficie equipotencial o simplemente equipotencial. En la figura de la izquierda, la carga puntual genera un campo eléctrico, el cual se representa por medio de estas líneas rojas, y los círculos concéntricos azules representan a las superficies equipotenciales. Relación entre el potencial y el campo eléctrico. En la ecuación de la diferencia de potencial tenemos que diferencia potencial igual a BB menos BA igual a menos la integral desde A hasta B del producto punto del campo eléctrico y el vector desplazamiento de S. Llevando el punto B hasta el infinito, donde BB es igual a 0, obtenemos que el potencial en el punto A está dado por B sub A igual a la integral desde A hasta infinito de punto de S. También podemos nosotros expresar el punto A como una variable S, obteniendo entonces que BB menos BS es igual a menos la integral desde S hasta B de E punto de S. Ahora, derivando la expresión anterior y aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, obtenemos que E sub S es igual a menos la derivada de B con respecto de S. Esto es, la componente del campo en la dirección S es igual a menos la derivada de B con respecto a S. Y esto nos habla de un ritmo de cambio, cómo va cambiando el potencial a lo largo del eje S. El valor máximo de este cambio de B en ds en un punto dado se le llama gradiente del potencial en ese punto. La dirección ds para la cual dB en ds tiene su valor máximo está siempre en ángulo recto con la superficie equipotencial. Si es que el potencial eléctrico es una función en 3 dimensiones en un sistema XYZ, entonces podemos encontrar las componentes X, Y, Z del campo mediante las expresiones que están abajo. Ex igual a menos la derivada parcial del potencial con respecto a X, Ey igual a menos la derivada parcial del potencial con respecto a y Ez igual a menos la derivada parcial con respecto a Z. Ejemplo 1. Potencial dentro de un campo eléctrico uniforme. La figura muestra una carga de prueba Q0 que se lleva desde el punto A hasta el punto B, pasando por C. Calcularemos la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Solución. Para la trayectoria AC tenemos que la diferencia de potencial desde A hasta C será igual a BC menos BA igual a menos la integral de desde A hasta C de E punto de S. Observamos en la figura que el ángulo que forma el campo eléctrico con el desplazamiento es pi menos teta. Por lo tanto, nos queda por el coseno de pi menos teta. Ahora, también sabemos que el coseno de pi menos teta es igual a menos el coseno de teta. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que esto es E por coseno de teta, que sale de la integral, por la integral desde A hasta C. Y esta integral desde hasta C de ds, eso viene a ser la longitud del segmento AC. Y esa longitud pues la podemos encontrar observando el triángulo rectángulo que aquí se forma, donde observamos lo siguiente, que el coseno del ángulo teta será igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es esta distancia que pudiéramos llamarle S.
de donde S pues no es otra cosa más que L sobre coseno de teta. Entonces, sustituyendo tenemos que finalmente obtenemos que la diferencia de potencial desde A hasta C debe ser igual a E por el coseno de teta por L sobre coseno de teta. Se cancela el coseno de teta y nos queda que esto es igual a EL. Entonces, esta trayectoria desde A hasta B pasando por el punto C la dividimos en dos. Ya calculamos la diferencia de potencial de la primera parte. Ahora calcularemos la diferencia de potencial de la segunda parte. Esto es, para la trayectoria desde C a B, tenemos que la diferencia de potencial desde C a B es igual a BB menos BC igual a menos la integral desde C hasta B de punto ds. Aquí observamos que el ángulo entre el desplazamiento y el campo es 90 grados y el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto la integral es 0 y toda la diferencia potencial es 0. Finalmente, observamos que la diferencia potencial desde A hasta B, que es BB menos BA, se puede expresar también por medio de esta suma de diferencias potenciales, donde se introdujo el potencial C menos más, de manera que no se altera la ecuación. Y la primera diferencia de potencial vale 0 y la segunda vale E por L, de manera que la diferencia de potencial desde A hasta B finalmente nos queda solamente como E por L. Ahora, ¿qué valor tendrá el potencial si la carga Q0 se lleva directamente desde A hasta B sin pasar por el punto C? Bueno, pues otra vez por la definición, la diferencia potencial desde A hasta B es igual a BB menos BA igual a la integral desde A hasta B de E punto ds. Aquí observamos que el ángulo entre el campo eléctrico y el vector de desplazamiento es 180 grados, que aquí lo tenemos, y 180 grados es menos 1. Por lo tanto, nos queda menos E por menos 1 por la integral desde A hasta B de ds, y que esto es igual a la longitud L. Por lo tanto, el resultado final es E por L. Esto evidencia que la diferencia de potencial solo depende de los puntos inicial y final y no de la trayectoria que se siga. Con esto entonces podemos estar ya preparados para definir lo que es una superficie equipotencial. Observamos lo siguiente. Tenemos nosotros en la parte alta de la figura los puntos B y C que están en una línea que es perpendicular al campo eléctrico. Esta diferencia potencial ya la calculamos, que es igual a 0 entre estos dos puntos. Esto implica entonces que BB es igual a BC. Y así también podemos pensar entonces que cualquier otro punto, por ejemplo un punto D, también tendrá este mismo potencial de A y de C, de B y de C. Y entonces todos los puntos que están en esta línea tienen el mismo potencial y eso es lo que define una superficie equipotencial o una equipotencial nada más. Una equipotencial, por lo tanto, son la colección de todos los puntos que tienen el mismo potencial. Y esto es en 3 dimensiones, aunque obviamente aquí está representado en 2 dimensiones, pero realmente es en 3 dimensiones. Y esta línea representa todo un plano. Es una superficie equipotencial. Patrones de superficies equipotenciales más comunes. El primero, el inciso A, tenemos un campo eléctrico uniforme, el cual lo representamos por líneas paralelas y equidistantes, que son las flechas naranjas. Las superficies equipotenciales para este campo son las líneas punteadas azules perpendiculares a las líneas de campo. En el caso de una carga puntual, es el inciso B, tenemos el campo que lo representamos por rayos que están saliendo de la carga, por ser una carga positiva. Las líneas que representan las superficies equipotenciales son estos círculos concéntricos que vienen a ser esferas concéntricas en la carga. Entre más cerca estemos de la carga, el potencial eléctrico es más intenso y por lo tanto los cambios para una cierta diferencia potencial pues son menores que cuando estamos lejos de la carga. Para el caso de un dipolo,
las líneas de campo son las curvas naranjas y las superficies equipotenciales están representadas por esas elipsoides que están más juntas en la región entre las cargas y más separadas en los extremos. Ejemplo 1. Se tiene una carga puntual Q igual a más 90 nanocoulomb. Calcule el radio de las equipotenciales de 10, 20 y 30 volts, respectivamente. Solución. De la ecuación para el potencial de una carga puntual, que es V igual a la constante eléctrica K, por la carga sobre la distancia, despejamos a R y nos queda que R es igual a la constante eléctrica por la carga sobre el voltaje. Entonces, para el potencial de 10, tendríamos R igual a 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga, que es de 90 nanocoulomb, sobre la distancia, sobre el voltaje, que para el primer caso sería 10 volt. Esto nos da 80.9 metros, que esto es, en dos cifras significativas, 81 metros. Y así lo hacemos para cada uno de los voltajes dados. Entonces nos queda de la siguiente forma. Para V igual a 10 volt, tenemos que el radio es igual a 81 metros. Para el voltaje de 20 volt, el radio es de 40 metros. Y para el voltaje de 30 volt, el radio es de 27 metros. Tenemos que las superficies equipotenciales son esferas concéntricas en la carga. Y allí se muestra cada una de estas equipotenciales. La línea punteada oscura es para 10 volt. La línea roja punteada es para 20 volts. Y la más pequeña es para 30 volts.